Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. Después de una noche electoral cuya sombra se extendió por 4 días, finalmente Joe Biden es, para casi todo el mundo, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Desde el extranjero hay quienes los reconocieron pronto y con sincera alegría, como la canciller alemana Angela Merkel, quien mantiene una relación muy tormentosa con el actual presidente Donald Trump. Otros menos efusivos, pero más estratégicos e igual de importantes, como el primer ministro de Israel y antiguo aliado de Trump, Benjamín Netanyahu. A lo interno de su casa, Biden habla y se maneja como presidente electo, a pesar de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se aferra a la narrativa del fraude y parece atrincherado en el ala oeste de la Casa Blanca. De todas estas cuestiones de actualidad que tienen y van a tener un gran impacto en Costa Rica y en el resto del mundo, voy a conversar ahora con el politólogo y estadístico costarricense, quien vive en Texas, Estados Unidos, Alfonso Rojas. Buenas noches, Alfonso. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Alfonso, Texas es el segundo estado con mayor cantidad de asientos en el colegio electoral y allí ganó Donald Trump. ¿Cómo está el ambiente postelectoral en Texas de hoy? ¿Qué se vive en la calle, vos que estás ahí? Sí, eso es un tema interesante porque hay varias formas de visualizar lo que sucedió en Texas. Como se esperaba, a pesar de la decepción de los demócratas, ganaron los republicanos, pero más importante que la elección a nivel presidencial, en esta elección se definió la composición del Congreso dentro de Texas. Y entonces ese Congreso es el que va a terminar determinando, tras los cambios poblacionales en el censo, los distritos electorales del estado por los próximos 10 años. Y eso va a tener una repercusión en el futuro para la definición de los asientos en la Cámara de Representantes en Washington, D.C. Entonces, ya en este momento en Texas esa es la conversación. Ya la elección presidencial está empezando a quedar un poco detrás y entonces ya están empezando a conversarse cuáles son las consecuencias del proceso electoral dentro de Texas. Yo le cuento también un poco, el mismo sábado salí un poco de la casa, todavía estamos casi que en cuarentena por el asunto de la pandemia, entonces no es tan recomendable salir, pero bueno, salimos un momento como a visualizar si la situación estaba tensa o qué estaba sucediendo y viera que lo que encontré el mismo sábado fue los dos grupos, mucho más grande el de Trump, porque es un estado muy republicano, pero los dos grupos manifestándose de manera pacífica en un tipo de celebración, fiesta, unos bailando, otros cantando, otros con sus banderas, de manera muy pacífica, con amplia presencia policial, pero cada grupo en lo suyo, y eso eventualmente se fue disipando durante el día, y la verdad es que la situación está bastante normal, la mayoría de las personas ya volvieron a la normalidad y ya parece que el ambiente electoral está empezando a pasar un poco más al fondo, a pesar de que en Washington, D.C. y en los medios todavía sigue siendo un tema con bastante presencia. Pero en la vida normal de las personas, tengo la impresión de que ya está empezando a dejarse un poco el tema de lado. Alfonso, hoy el presidente electo Joe Biden calificó de embarazosa la negativa del presidente Trump a reconocer su derrota. Más allá de lo diplomático que estuvo Biden con ese calificativo, ¿qué puede pasar si Trump se niega realmente a abandonar la Casa Blanca? El país está muy polarizado y hay grupos pro-Trump que están armados no con una pistolita 22, con fusiles de alto poder. Sí, es decir, desde el punto de vista legal, Trump no puede hacer absolutamente nada. Él está planteando sus demandas, pero la gran mayoría están siendo rechazadas. La mayoría de los secretarios de Estado en los estados donde se está disputando la elección han dicho no ha habido ninguna irregularidad. La campaña de Donald Trump no está presentando ninguna prueba para sus denuncias de fraude electoral y entonces es muy posible que eso no vaya a ningún lado. En el caso
del descontento social, eso sí puede ser mucho más peligroso, porque además estamos hablando de que son grupos que durante los próximos 4 años van a estar en oposición y van a estar recibiendo, por decirlo así, carbón principalmente de Donald Trump y de algunos grupos políticos diciendo que las cosas en el país están cayéndose y esas realidades paralelas en las que a veces viven. Entonces, puede ser peligroso, puede que efectivamente haya algún tipo de enfrentamiento social, pero por dicha hasta ahora la situación parece estar bastante estable. Y Ernesto, a pesar de que se habla mucho de la negativa del presidente y de estos pequeños grupos de Donald Trump que siguen sin reconocer la elección, hoy salió una encuesta muy interesante en la que encontraron que el 80% de las personas que votaron por Donald Trump ya reconocen a Joe Biden como ganador de la elección. Es decir, y por supuesto que la abrumadora mayoría del resto lo reconocen. Entonces empezamos a visualizar cómo, a pesar de que él mantiene su retórica, la gran mayoría de la población ya da la elección por cerrada y ya se está empezando a dejar esto para atrás, aún en las personas que apoyaron fervientemente a Donald Trump. Y solamente quedan esos grupos en la minoría relegados que la verdad es que siempre han estado afuera del margen de la política, con sus teorías de la conspiración y con todas sus ideologías extremas. Y entonces eso no parece que vaya a cambiar y tampoco parece que vayan a desaparecer. Interesantísimo el dato que me acabas de compartir. Una encuesta muestra que el 80% del voto de Trump, es decir, el voto republicano, reconoce la derrota. Así es, así es. Ya, es decir, 20% todavía no la reconoce. Y Sí, estamos sí, hablando que no es de que poco. Donald Trump obtuvo 72 millones de votos. Es decir, casi 15 millones de personas todavía dicen que Donald Trump le robaron la elección, que todavía no es que Joe Biden no es el presidente electo. Pero imagínense que la elección en esto fue hace una semana, es decir, hace exactamente 7 días estábamos apenas empezando a contar los votos y ya para este momento la gran mayoría de la población está dejando el tema atrás. Entonces es difícil que este tema vaya a mantenerse por mucho tiempo más y posiblemente la campaña de Trump lo sabe. Lo que pasa es que, bueno, están, por decirlo así, salvando la cara y haciendo el proceso que ellos consideran que es necesario, pero a la hora de la hora las cosas van a evolucionar de la manera esperada. Tal vez en lo legal ese análisis suyo sea correcto, pero vivimos en un mundo en donde las narrativas dominan en muchos casos incluso no la razón, sino los sentimientos. Y en esta disputa por el reconocimiento, hoy el fiscal de delitos electorales, Richard Piper, renunció después de que le ordenaran investigar los comicios. Y en el mismo momento, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que se alistan para una transición hacia un segundo mandato de Donald Trump. Entonces, hay una disputa a lo interno del aparato público estadounidense y por otro lado, además, hay gente muy reconocida alimentando abiertamente esta narrativa del fraude y de una realidad paralela en donde Trump continuaría en el poder. Sí, de todos esos que usted menciona, creo que el más serio es el de la administradora del gobierno federal, porque ella emite una carta en la que indica a los funcionarios del gobierno federal colaborar con la oficina del presidente electo para empezar el proceso de transición. Y esa persona en este momento se está resistiendo a declarar, a emitir esa nota, por decirlo así. Entonces, en este momento, todas las oficinas del gobierno federal con las que la oficina de Joe Biden quiera empezar un proceso de transición en el poder, no está rechazando, no está reconociendo la victoria de Joe Biden. Entonces, eso sí puede ser un problema porque va a entrar Joe Biden el día 1 con una situación económica dificilísima, con una pandemia dificilísima y no va a haber tenido comunicación con los funcionarios dentro del gobierno federal. Entonces va a haber una transición mucho más difícil que la que ha habido en el pasado. Respecto al comentario de Mike Pompeo, el secretario de Estado, yo creo que él estaba tratando de hacer un chiste, estaba tratando de ser un poco gracioso, pero no se toma quizás en serio la investidura que tiene y la responsabilidad que tiene, además de ser el portavoz de la política exterior de Estados Unidos, y hacer un comentario de ese tipo como jugando de vivo, no fue bien tomado. Y como dice usted, el fiscal general William Barr ordenó al Departamento de Justicia estudiar anomalías electorales en caso de que tengan mérito. Pero algo que casi no se ha dicho es que en esa misma carta que él dice que se investiguen los casos, él también dice que tampoco le hagan mucho caso a los casos en los que no hay evidencia, abriendo la puerta para excusarse en caso de que la campaña de Donald Trump, o en caso de que no surjan pruebas, como no ha sucedido hasta el momento,
de algún tipo de fraude electoral. Pero entonces, en ese caso empezamos a ver cómo, a pesar de que ellos hacen el intento y a pesar de que Donald Trump todavía tiene mucho poder dentro del gobierno de Estados Unidos, las alternativas que tiene son principalmente retóricas, y eso es muy importante, es muy peligroso lo que haga desde el punto de vista retórico, pero desde la perspectiva de las políticas públicas, el espacio que él tiene va a ser muy limitado. Sí, no nos olvidemos, Alfonso, que Trump tiene una cuenta de Twitter que tiene varios millones de seguidores, que a su vez retuitean esos contenidos y eso se alimenta en redes de WhatsApp, es una cadena interminable. Quizás, Sí, dígame. no, y eso va a seguir, quizás va a aumentar, ¿verdad? Claro, ahí entramos en esa narrativa en donde queda instalada en la opinión, en una parte de la opinión pública, la idea de un robo, de un fraude, de una injusticia, y eso flotando en el imaginario colectivo tiene un enorme potencial evocativo. Ni siquiera tienen que llamar a que alguien cometa un delito, simplemente con sugerirlo va a haber gente, como usted bien utilizó el costarriqueñismo, suficientemente carboneada para a lo mejor hacer alguna locura o estar en una permanente tensión. Sí, y aquí en esta circunstancia que es nueva en Estados Unidos, nunca ha sucedido el caso de que un perdedor de una elección rechace los resultados por fraude. Podemos empezar a hacer un poco análisis comparado con otros países que han tenido situaciones parecidas. Por ejemplo, en el año 2006, el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, perdió la elección por un margen muy pequeño contra Felipe Calderón Hinojosa, y él, en un tipo de berrinche similar al que está haciendo Donald Trump, declaró que la elección había sido robada, no presentó pruebas, las demandas que presentó fueron rechazadas y él nunca reconoció la victoria electoral del PAN en esa elección. Incluso hasta en ese momento él constituyó un gobierno paralelo. Y a la hora de la hora eso no tuvo ninguna trascendencia desde el punto de vista jurídico. Pero hoy día usted le pregunta a una gran porción de la población mexicana y le van a decir que a Andrés Manuel López Obrador la elección de 2006 se la robaron. Lo mismo sucedió ese mismo año en Italia, donde el primer ministro Silvio Berlusconi perdió la elección contra Romano Prodi, declaró que había sido fraude electoral y nunca reconoció la elección. Incluso en un país tan calmado como Costa Rica, ese mismo año, en 2006, Otón Solís perdió la elección por 1.1% contra Oscar Arias y duró casi un mes en reconocer la elección mientras se disipaban los trámites legales de disputa de irregularidades que hubo en ese país. Entonces, es decir, las institucionalidades tienen forma de solucionar estos conflictos, pero el daño a la opinión pública y el daño a la institucionalidad y a la credibilidad del proceso democrático, eso va a quedar por siempre y eso es algo con lo que Estados Unidos va a tener que lidiar por muchos años. Ahora quizás, Alfonso, uno de los grandes, ya pasando la etapa, esperando que la institucionalidad funcione, uno de los grandes desafíos para Biden y para Harris es la enorme polarización que dejan los 4 años de administración republicana. ¿Cómo ves las posibilidades de que logren, si no unir al país, que creo que es una tarea muy extrema, por lo menos tender puentes? Mire, Ernesto, eso es un asunto que se ha estado valorando a la luz del hecho de que es muy posible que los republicanos obtengan la mayoría en el Senado. Entonces va a tener la Casa Blanca demócrata, el Senado republicano y la Cámara de Representantes demócrata. Y en ese caso, entonces, los demócratas van a estar obligados a negociar, van a estar obligados a obtener el voto en el Senado que necesitan. Y eso inevitablemente va a llevar a que las políticas que promuevan van a ser relativamente de centro y que los acuerdos a los que lleguen van a ser entre los dos partidos. Entonces puede que haya ahí una oportunidad para que se empiece a trabajar de nuevo entre los dos partidos, que se logren consensos, que se logren mayorías entre los dos, entre senadores y representantes de los dos partidos, y eso pueda llevar un poco a que empiece ese proceso de sanación del que hablaba Joe Biden. La polarización se va a mantener ahí y yo no creo que vaya a desaparecer en unos años, pero si el centrismo tiene una oportunidad de construir, es posible que empiece a haber una trayectoria positiva. Eso no habría sucedido si los demócratas hubieran tenido carta blanca o cheque en blanco para pasar todas las políticas con la mayoría en las 3 cámaras. Entonces,
a pesar de que ese no fue el resultado que los demócratas querían, quizás a la hora de la hora y en el largo plazo sea positivo. Además, porque Joe Biden, durante toda su carrera, durante sus 48 años en el Senado, él siempre fue un hombre conciliador, él siempre fue un hombre de llegar a acuerdos. Entonces, bueno, ahora va a tener la prueba más difícil de su carrera y va a ser, como presidente, llegar a acuerdos en el Senado cuando no tiene mayoría y contra una minoría republicana que es muy fuerte en la oposición. Sí, además es conocida la habilidad negociadora de Biden, ¿verdad? Es un negociador nato. Esa es su habilidad. Quizás se sabe con un carisma menor, mucho menor que el presidente Obama. No es un hombre carismático. Se sabe que no es guapo, no va a ganar por guapo, pero tiene muy buenas posibilidades de negociar en buenas condiciones. Alfonso, le propongo que hagamos una breve pausa y enseguida venimos. Estamos conversando con el politólogo Alfonso Rojas desde Texas sobre el escenario postelectoral en los Estados Unidos. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Estamos de regreso en esta conversación con el politólogo Alfonso Rojas en Texas, hablando del escenario postelectoral en los Estados Unidos. Alfonso, la noche de la elección hablamos muy brevemente sobre el comportamiento del voto joven. Hoy ya tenés más datos. ¿Cómo analizás el voto joven? ¿Cómo funcionó? ¿Hubo, como se espera desde los jóvenes, un mandato de cambio? Sí, Ernesto, ahí es importante hacer una acotación, y es que la mayoría de los datos que tenemos acerca del voto fueron obtenidos en encuestas de boca de urna. Y las encuestas de la boca de urna únicamente consideran las personas que fueron a votar el martes, que fueron muy diferentes de las personas que votaron antes de la elección. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta en este tipo de análisis. Aún así, el voto joven abrumadoramente apoyó a los candidatos demócratas, aumentó la participación, que es un tema fundamental, porque fue una elección en la que la participación aumentó, todavía no están todos los votos, pero se estima que aumentó en unos 15 millones, y esos son personas, muchos de ellos jóvenes, que se involucran en el proceso electoral por primera vez. Y entonces vamos a ver cómo evolucionan esas alianzas y cómo evoluciona ese proceso en la mayoría de estados. Le cuento, por ejemplo, que aquí en Texas el aumento para los demócratas fue de casi 1.5 millones de votos, y la gran mayoría de esos votantes fueron personas jóvenes. Aún así, Joe Biden perdió el estado de Texas por casi 5 puntos porcentuales, y eso fue producto de un aumento en la participación también para Donald Trump. Lo que pasa es que sucedió en otros grupos de la población. La buena noticia, Alfonso, es que los jóvenes están entrando a la política, están metiéndose al barro, lo cual es una muy buena noticia, porque los millennials se veían quitados de entrarle a la política, de participar, de tomar elecciones. Sí, y yo creo que en los próximos 4 años va a haber un fuerte empuje por la renovación de liderazgos en ambos partidos. Es decir, Donald Trump tiene 74 años, Joe Biden tiene 77, cumple 78
en unos días. Incluso Bernie Sanders también tiene más de 70 años. Y entonces los partidos van a tener que empezar a formularse las posibilidades de quiénes son esas personas jóvenes que van a liderar el partido en el próximo plazo. No solo en la Casa Blanca, porque si usted se pone a ver también en el Senado, en la Cámara de Representantes, todos son mayores de 70 años. Mientras que tenemos figuras como Alexandra Ocasio-Cortez o como Ben Sasse en el caso de los republicanos que ya empiezan a proyectarse y que todo indica que estaban esperando que pasara esta elección para empezar a tratar de tomar una posición más protagónica dentro de sus partidos. Y eso es interesante porque además si las personas jóvenes votan más, refuerzan la importancia de este grupo poblacional. Y a la hora de la hora, indistintamente del resultado, indistintamente de si la gente está contenta o no, más participación, más involucramiento en la política de las personas siempre va a generar mejores resultados porque van a ser más representativas y porque está bastante demostrado en muchos estudios académicos y en la experiencia de que entre más personas votan, más involucramiento hay y más rendición de cuentas sobre lo que esos gobernantes hacen en el poder. Entonces eso ayuda a la salud de la democracia en todo el país y entre más personas jóvenes estén involucradas, por supuesto que eso es mejor. Sí, el escenario electoral estadounidense se veía realmente envejecido. Los dos candidatos principales al borde de los 80 años y el candidato joven era Bernie Sanders, que es un señor muy, muy mayor. ¿Qué edad tiene Bernie Sanders? Tiene, creo que también como Donald Trump, como 75. Bueno, entonces, este tema de la juventud y los votos jóvenes entrando a la política es interesante. Una de las figuras con más carisma, hablando de carisma que hablábamos recién, en esta elección es definitivamente Kamala Harris. ¿Cómo ves que se proyecta ese liderazgo? Mire, el caso de Kamala Harris es interesante porque Joe Biden, y ya lo mencionamos, pero es importante resaltarlo, Joe Biden va a entrar al poder con 78 años. Entonces, si él pasa con buena salud los próximos 4 años, va a llegar a finalizar el poder con 82 en esos 4 años. No sabemos si va a buscar la reelección, pero si sufría algún quebranto de salud o si no quisiera buscar la reelección por un asunto de edad, entonces Kamala Harris va a ser la favorita a ser la próxima candidata presidencial o sería la presidenta si Joe Biden tiene alguna situación que le hace dejar el poder. Entonces ahí es donde se va a visualizar ese liderazgo de ella y ahí es donde se va a probar una vez más en la plataforma nacional su capacidad de gobernar el país. Es decir, en este momento Kamala Harris es posiblemente la persona con más probabilidad de ser la primera presidenta mujer en Estados Unidos, ya que Hillary Clinton estuvo muy cerca pero perdió, y en este momento Kamala Harris está, por decir, como lo dicen aquí en Estados Unidos, a un latido del corazón de ser la presidenta, sea por elección o sea por un asunto de que tenga que reemplazar a Joe Biden. Entonces eso es súper interesante y además ella representa grupos poblacionales que nunca han tenido representación en una oficina como la vicepresidencia y entonces va a ser también una contribución a la legitimidad democrática de las instituciones. Yo tengo una amiga en Costa Rica que es de origen afrodescendiente y me decía que su hija veía la televisión, el discurso de Kamala Harris y ella le decía, mamá, ella se ve como yo. Y eso casi que hace que uno se le mojen los ojos, imaginarse una niña decir algo así y ver en Kamala Harris lo que ella podría hacer en el futuro. Totalmente. Ahora, a la hora de encender, ya que usted la encendió brevemente, la bola de cristal, a la hora de ponerle luz a la bola de cristal, no nos olvidemos que ahí está Michelle Obama, que tiene un potencial electoral gigante y tiene un motor fuera de borda de 500 caballos de fuerza, que es el expresidente Obama, ¿verdad? Sí, y además Michelle Obama acaba de firmar, bueno, junto con su esposo, acaban de firmar un contrato multimillonario, cientos de millones de dólares con Netflix para producir documentales y programas de televisión. Y eso posiblemente lo van a utilizar para seguir posicionándose como referentes en la agenda ideológica del Partido Demócrata. Además, Michelle Obama tiene sus memorias, que ha sido el libro más vendido creo que en el último año, en los últimos 2 años en Estados Unidos, y entonces se puede visualizar como que ella está tomando todos los pasos que alguien tomaría si quiere entrar en la arena política. Lo que pasa es que una figura como Michelle Obama posiblemente entraría primero a ser senadora o entraría primero a ser gobernadora, y a partir de ahí el trabajo que haga se lanzaría
a la presidencia en caso de que tenga la oportunidad, porque es importante que ella sea electa alguna vez de manera directa y no solamente que su experiencia haya sido por estar casada con el que fue electo presidente de Estados Unidos. Pero efectivamente la popularidad, el carisma de Michelle Obama es realmente inigualable y en muchos casos se ha dicho que ella incluso es mucho más carismática que su esposo. Alfonso, nos queda un minuto escaso, pero voy a exprimir esta entrevista y te pido que me hagas un breve panorama legal de lo que le espera a Trump saliendo del ala oeste de la Casa Blanca. Creo que no son buenas noticias para el presidente. Sí, posiblemente no sean buenas noticias. Él tiene una situación pendiente en el Distrito Sur de Nueva York respecto a fraude por parte de la Fundación Trump. Tiene investigaciones o tendrá investigaciones por fraude tributario cuando solo pagó $750 en impuestos el año que fue electo. Tiene varias causas que posiblemente se le van a abrir una vez que salga a la presidencia por temas del uso de recursos públicos para campaña política y para aprovechamiento de sus socios de negocios. Y tiene también una causa, o va a tener causas pendientes de interferencia y negocios con potencias externas que podrían generarle bastantes problemas. Entonces yo creo que va a tener una situación muy difícil Donald Trump legal saliendo de la presidencia, pero tampoco le vislumbro demasiado futuro a eso porque francamente no veo al Departamento de Justicia Federal atreviéndose a meter a un presidente de Estados Unidos en la cárcel. Bueno, veremos en todo caso, el futuro va a ser por lo menos entretenido, variado, interesante y seguramente sorprendente. Alfonso Rojas desde Texas, muchísimas gracias, politólogo costarricense. Muy bienvenido a Costa Rica Noticias. Gracias, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos. Análisis postelectoral de las elecciones en Estados Unidos. Un futuro que independientemente de cuál sea la ideología política de cada uno, va a tener un enorme impacto sobre Costa Rica, sobre Centroamérica, sobre Latinoamérica y sobre el mundo. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.